A ver, ¿cómo se construye un Estado? Parece una pregunta enorme, ¿verdad? Pues a finales de la Edad Media, toda Europa se estaba haciendo exactamente esa misma pregunta. El viejo orden feudal se desmoronaba y de sus cenizas estaban a punto de nacer formas de gobierno totalmente nuevas y mucho más poderosas. Unas formas que iban a cambiar el mapa del poder para siempre, no solo aquí, sino en todo el mundo. Así que la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy es esa. ¿Cómo pasamos de un mundo de caballeros, de lealtades feudales y poderes que querían ser universales a un sistema de estados con fronteras claras y un poder centralizado? Vamos a ver que Europa, digamos que no se puso de acuerdo, y dio dos respuestas muy pero que muy diferentes. Para entenderlo, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a los siglos XV y XVI. El mundo medieval estaba en una crisis profundísima. Pensemos en los dos grandes poderes de la época, el Papado y el Sacro Imperio Romano-Germánico. Pues bien, su autoridad se estaba viniendo abajo. Estaba claro que se abría una nueva era, la de los Estados-nación. El contraste es brutal, ¿eh? El poder medieval era como un puzzle caótico, descentralizado, donde todo se basaba en lealtades personales entre un señor y su vasallo. Los nuevos monarcas, en cambio, querían justo lo contrario, un poder centralizado en sus manos, una soberanía total sobre su territorio y, muy importante, una burocracia de funcionarios que solo le rindieran cuentas a la corona. Fue, en definitiva, una revolución total en la manera de concebir el poder. Pero claro, para que los reyes pudieran subir, alguien tenía que bajar. Y esos fueron sus grandes rivales de siempre, los nobles. Su poder sencillamente se estaba desmoronando. La economía agraria, que era su base, estaba en crisis. Su prestigio ya no era lo que era. Pero el golpe de gracia, el jaque mate, fue militar. En el momento en que los reyes crearon ejércitos permanentes y profesionales, le quitaron a la nobleza su principal razón de ser, la guerra. De repente, el rey era el único señor de la guerra, y los nobles una clase que buscaba un nuevo lugar en el mundo. Vale, tenemos una crisis de los viejos poderes. ¿Y ahora qué? Pues surgió una solución que se convirtió en el modelo a seguir en casi todo el continente, la monarquía absoluta. Y si tenemos que buscar a su máximo exponente, a la estrella del absolutismo, esa fue, sin ninguna duda, Francia. Pero ojo, ¿qué es exactamente el absolutismo? No es una tiranía sin más, como a veces pensamos. La clave nos la dio un jurista de la época, Jean Bodin. Él decía que el rey estaba emancipado de las leyes de los hombres, o sea que las leyes que él mismo creaba no le obligaban. Pero, y esto es fundamental, sí que estaba sometido a leyes superiores, la ley de Dios y la ley natural. Esto en teoría significaba que no podía actuar como un déspota. No podía, por ejemplo, quitarle las propiedades a sus súbditos porque sí. Y claro, esta idea necesitaba una personificación, una superestrella. Y ese fue Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Se le atribuye esa frase tan famosa, el Estado soy yo. Probablemente nunca la dijo, pero es que da igual, porque resume a la perfección el ideal del absolutismo, la idea de que el Estado y la persona del rey son básicamente la misma cosa. Es que la estrategia de Luis XIV fue una auténtica obra de ingeniería política. Primero, domesticó a los nobles. ¿Cómo? Los encerró en la jaula de oro, que era el Palacio de Versalles, donde se peleaban por conseguir su favor en lugar de conspirar contra él. A la vez, creó una nueva administración con burgueses leales, gente que le debía el puesto y todo lo que tenía él. Y con los nobles entretenidos y los burócratas a sus órdenes, afianzó el último pilar, el control absoluto y total del ejército. Francia fue el gran modelo, está claro, pero el absolutismo no era un traje de talla única, no era un simple copia y pega. En España, por ejemplo, el imperio de Felipe II era tan gigantesco y tan diverso que era imposible gobernarlo de una forma totalmente centralizada. Y en el otro extremo apareció Prusia, un estado que basó su poder no en el lujo de Versalles, sino en la disciplina de hierro de sus cuarteles. Un estado militar y con una burocracia de una eficiencia implacable. Pero, ¿y si había otra manera? ¿Y si no toda Europa siguió por el camino del absolutismo? Pues no, tenemos que cruzar el Canal de la Mancha, irnos a Inglaterra, porque allí los intentos de los reyes por imponer un modelo parecido provocaron algo radicalmente distinto, una revolución, y con ella el nacimiento de un sistema político completamente nuevo. Es que el siglo XVII en Inglaterra fue una auténtica locura política. Empezó con unos reyes, los Estuardo, que venían con las ideas absolutistas del continente, hablando del derecho divino. Y claro, chocaron de frente con el Parlamento. El conflicto fue a más, estalló una guerra civil sangrienta y pasó algo impensable. Juzgaron y ejecutaron a su propio rey. Imaginen el escándalo en el resto de Europa. Todo culminó en 1688 con la Revolución Gloriosa, que le dio la vuelta a la tortilla del poder para siempre. Y de todo este caos nació un modelo alternativo, la monarquía constitucional. El concepto era, para la época, revolucionario. El poder ya no era solo del rey.
ahora se compartía. La soberanía residía en una nueva figura, el rey en el Parlamento, una especie de trinidad formada por la corona, la Cámara de los Lores y la de los comunes. A partir de ese momento, el poder del rey estaría limitado por la ley. Y punto. Y esto no se quedó en palabras bonitas, ¿eh? Lo blindaron con leyes que eran verdaderos muros contra el poder real. La Declaración de Derechos, la Bill of Rights, le prohibió al rey crear impuestos o tener un ejército sin el permiso del Parlamento. Otras leyes aseguraron que el Parlamento se reuniera sí o sí. Y una, crucial, garantizó la independencia de los jueces. Estaban sentando las bases, casi sin darse cuenta de la separación de poderes. Así que llegamos al final del siglo XVII, y este es el panorama. Europa tiene sobre la mesa dos modelos de Estado moderno, clarísimos y muy distintos. Dos caminos que, aunque iban en direcciones opuestas, iban a dar forma a la política de los siglos que estaban por venir. Si los ponemos cara a cara, el contraste es total. En Francia, el poder bajaba de Dios al rey. En Inglaterra surgía de un pacto del rey en el Parlamento. En un lado, el único límite era la conciencia del rey. En el otro, los límites eran la ley y los representantes de la gente. Y esto tenía consecuencias muy reales, sobre todo en la pregunta del millón. ¿Quién pone los impuestos? ¿El rey por decreto o el Parlamento por votación? Dos respuestas que crearon dos legados opuestos. Y aunque el absolutismo fue el modelo dominante, la canción del verano en el continente, los intelectuales, la gente que de verdad pensaba en estas cosas, estaban fascinados con el modelo inglés. Pensadores como Montesquieu miraban a Inglaterra y veían el futuro. Veían en esa separación de poderes la receta perfecta para evitar la tiranía. Era una idea explosiva, una semilla que un siglo después germinaría con una fuerza brutal en las revoluciones de América y de Francia. Y todo esto, que nos puede sonar a historia muy lejana, nos lleva directamente a hoy, porque estos dos caminos, el de concentrar el poder en una figura y el de controlarlo a través de parlamentos y leyes, representan una tensión que sigue existiendo en la política moderna. La pregunta, por tanto, queda en el aire. Cuando miramos los gobiernos de hoy en día, ¿qué ecos encontramos? ¿Los de la soberanía absoluta de un rey o los del control constitucional de un parlamento?